Bueno, el tema este de los caraím o caraítas es un tema bastante complicado. Y bastante complicado porque ellos mismos tampoco tienen un relato coherente entre todos. Así que vamos a tratar de ir explicando quiénes son o quiénes eran o quiénes llegaron a ser los caraítas, pero lo que sí sabemos es que se consideró siempre el gran cisma en el judaísmo, aparte obviamente del cisma del reino del norte y el reino del sur, pero esto es dentro de la religión, del judaísmo. Y la cuestión es cuándo nace, pero antes de empezar a hablar sobre los caraítas mismos, quiero comentarles de antemano que estas, les voy a mostrar, son dos cartas de Ben Gurión después del surgimiento de Medinat Israel. Hubo caraítas que hicieron aliá. No olvidemos que los caraítas vivían también en Europa y que estamos hablando de después del Holocausto. Entonces entendemos que muchos de los caraítas optaron por llegar a Israel. Pero en Israel se enfrentaban a un problema, si iban a ser aceptados o no, porque vamos a ver en las últimas diapositivas que el rabinato se oponía a la entrada de los caraítas, porque no los consideraban judíos. Sin embargo, Ben Gurión manda dos cartas. Esta es la primera, que es en febrero del 52, donde dice que se alegra mucho de que decidieron hacer aliá, que fundaron este moshav que se llama Matzliach. Matzliach en hebreo viene a ser algo como exitoso, que tiene éxito, de Atzlachá, y dice que ojalá el nombre también represente lo que van a hacer para el futuro del país, y que no quiere entrar en discusiones ideológicas en ese momento. La segunda carta se las manda en agosto de 1960 y dice, también dirigiéndose al jefe de la comunidad caraíta, que después de haber recibido la carta de ellos, y no sé cuál es el pedido porque esa carta no la encontré, habló con el presidente de Israel. El presidente en ese momento era Ben-Zvi. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando, y antes también, acerca de Ben-Zvi, que es el que escribió el libro de las tribus perdidas. Él se ocupó mucho sobre el tema de los que llegaban a Israel, de esas tribus perdidas, y dice Ben Gurión que después de haber hablado con el presidente y que se encontró con el secretario de religiones de Medinat Israel, se decidió que son reconocidos como una comunidad judía caraíta y que no se los considera entre las minorías no judías, y que la Secretaría de Religión se ocupará de todas las necesidades en el aspecto religioso que pueda tener la comunidad caraíta. Pero antes de empezar a hablar, si estamos hablando de un cisma, necesitaríamos dedicarle unos minutos a qué nos referimos cuando hablamos de cisma. Entonces, ¿cuál es la religión que tenía todo el pueblo judío supuestamente en Israel y a qué se enfrentan con los caraítas? Entonces, en vez de hablar de los caraítas por 5 o 10 minutos, vamos a hablar de los antecedentes. En Pirkei Avot, que es el Tratado de los Padres, que es una parte de la Mishnah y que es muy conocida, el primer pasuk dice que Moshe recibió la Torá de Sinaí, se la transmitió a Yoshua, Yoshua a los ancianos a los profetas,
y los profetas la transmitieron a los hombres de la Knesset Agdolá, la Magna Asamblea. Ahí se detiene porque la Mishnah, es decir, Pirkei Avot, fue escrito por la gente de la Magna Asamblea y después no saben qué es lo que pasó. Pero la historia sigue. Después de la Magna, todo esto después lo vamos a charlar por separado para ver exactamente qué es. Dice que la Knesset se lo transmitió a los sabios, en Ibrit Hazal, Jajamim Zichronam Libraja, después a las Zugot, a las parejas, a los Tanaim, Amoraim, Seboraim, Geonim, primeros y últimos. Y les aclaro que los últimos llegan más o menos hasta nuestros días, hasta el 2000. Así que por eso quiero hacer algunas aclaraciones. Toda esta lista figura en los libros de estudio y en muchísimos lugares. Pero tampoco acá nos vamos a detener, solo aclarar que Skeinim dice en la Torá que Moshe se ayudó por 70 ancianos y que después Yoshua hizo lo mismo, inclusive cuando ya entraron al país, y que después, cuando Yoshua falleció, dejó todo en manos de los Nevi'im. Pero si se acuerdan la clasificación en el Tanaj, Nevi'im eran los profetas anteriores y posteriores, es decir, los profetas que tenían una misión práctica que cumplir, como Yoshua, como los jueces y los reyes, y después los profetas de palabra. Pero a todos ellos les llegaba la Torá y sus leyes para cumplirlas. Ahora bien, hasta este momento estamos hablando de los judíos o los hebreos viviendo en su país antes de la expulsión, antes de la destrucción del templo. Cuando vuelve Ezra, después que los persas, Ciro le da permiso, él convoca a un grupo de estudiosos que son los que constituyen la Knesset Agdolá, la gran asamblea compuesta por los Jajamim, por los sabios. Primero se llamó Knesset Agdolá. Cuando son invadidos por la cultura helenística, por los griegos, pasan a llamarse Sanedrín, porque Sanedrín es una palabra de origen griego. Ahora, seguimos hablando de la misma gente. Los 70 sabios, algunos dicen que para eventos muy importantes se reunían hasta 120, que son el modelo que adoptó Medinat Israel en la actualidad. La asamblea es el parlamento de los 120 que deberían ser jajamim, y no digo más nada, pero tenían que estar organizados. Entonces hay una época en que están organizados de tal forma que tienen una pareja de dirigentes. Uno vendría a ser el más político, digamos, y el otro directamente el director más espiritual. Siempre estamos hablando de los mismos jajamim, de los mismos sabios, pero a través de las épocas toman diferentes nombres. Por ejemplo, los que porque esos, bueno, agreguemos algo más. Esos jajamim trabajan acerca de las leyes de la Torá. Pero si ustedes recuerdan, siempre decimos que las leyes hay que ayornarlas, porque las leyes de 1200 años antes de la era común, que es la época en que se supone que Moshe escribió la Torá, para la época de la Knesset Agdolá ya habían pasado casi 1000 años, 800 años, y las leyes había que modernizarlas. Los jajamim eran los que se encargaban de discutirlas, de traer nuevas ideas, de mejorarlas, pero todo eso se hacía, en hebreo se dice be'al peh, es decir, oralmente, y nada de eso se anotaba.
Es decir, que estos jajamim tenían todo en sus cabezas, pero no lo escribían porque estaba prohibido, porque la Torá escrita era la sagrada Torá, los 5 libros que Moshe había recibido. Pero ¿qué pasa? Que en esta época los que tienen todas esas ideas en sus cabezas se denominan Tanaim. Pero entre los Tanaim están viviendo en la época, por ejemplo, de la rebelión de Rabbi Akiva y Bar Kokhba. Y cuando empezaron a rodar cabezas de los jajamim, alguien decidió que no sirve tener todo oral, porque en algún momento se va a perder todo eso y que hay que anotarlo. Entonces los Tanaim, cada uno tenía unos cuantos capítulos memorizados en su cabeza, se fueron a la Galilea, porque ya en Jerusalén, en esta época, estamos hablando del año 100, después de la destrucción del segundo templo, se van a la Galilea y bajo la dirección de un gran rabino que se llama Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe o el presidente, redactan la Mishnah. Después vamos a volver a eso y lo ponemos en su lugar. Y entonces, más o menos en el año 200, se escribe la Mishnah. Después de eso, igual hay que seguir ayornando todo, porque desde el año 200 en adelante siguen ocurriendo cambios. Y entonces los siguientes ya no se denominan Tanaim, siguen siendo los mismos Jajamim, los sabios, pero se denominan Amoraim y siguen anotando y escribiendo lo que se va a llamar después la Gemara, di Gemore, que una vez que está terminada de escribir la Gemara, se la junta con la Mishnah de los Tanaim y juntos van a formar el Talmud. Entonces, llamamos Tanaim a los rabinos que se mencionan en la Mishnah, porque en la Mishnah dice, tal rabino dijo tal cosa, tal jajam dijo otra cosa, se los llama Tanaim. Y a los que se mencionan en la Gemara o en el Talmud, se los llaman Amoraim. Siguen siendo gente preparada y estudiosa. Aún después de que el Talmud, comento, así después no vamos a perder tanto tiempo, que en el Galil se escribió una Gemara con la cual se compuso el Talmud, que se llamó Talmud de Jerusalén en honor a Jerusalén, pero que se redactó en la Galilea, en la yeshivot, que después vamos a ver los nombres, Tzipori, Usha, pero aparte, en ese momento, ¿se acuerdan que la vez pasada mencionamos la destrucción del Imperio Romano de Occidente y que en Oriente, es decir, en la zona de Israel, queda Bizancio? Y los bizantinos eran muy estrictos cristianos y perseguían a los judíos, por lo cual los más importantes de los jajamim tuvieron que escaparse de Israel e irse a donde ya había quedado de épocas anteriores un importante centro de estudios que era en Babilonia. Porque cuando Ezra volvió, volvieron 50.000 judíos, pero todos los demás se quedaron allá. Entonces ahora hubo un montón de jajamim que se fueron a Babilonia y siguieron trabajando allá. Y compusieron la otra Gemara, que con la misma Mishnah van a formar el Talmud de Babilonia. Pero los jajamim les gusta seguir trabajando, explicando, ayornando, y entonces todavía hay correctores de la Gemara que se llaman Seboraim. Todo esto más o menos hasta el siglo, es decir, el Talmud de Jerusalén
se compone alrededor del año 400. El Talmud de Babilonia se compone alrededor del año 500 y se sigue corrigiendo. Pero acá hago un alto en el camino para decir que en este momento va a aparecer un personaje que tiene que ver con el tema de hoy. Por eso quiero terminar primero esta listita y los directores de las yeshivot en Babilonia reciben el título de Geonim, Gaón, como Yoram Gaón. Gaón hoy en día en el hebreo actual es un genio, pero en realidad cuando hablamos de los Geonim en Babilonia, sí, seguramente que eran genios, pero aparte Gaón era el título de quien era director de las 4 grandes yeshivot, 5, es decir, había unas yeshivot importantísimas que se desarrollaron especialmente en el siglo V, VI, hasta el VII, y acá quiero introducir un nuevo título. Hablamos recién de los Geonim, que eran los directores de las yeshivot, de las academias de estudio. Pero, al igual que sigue habiendo hasta hoy en día y también en Buenos Aires, en Argentina, también había alguien que se tenía que encargar de las relaciones con el gobierno. ¿Se acuerdan que acá tenemos la AMIA, tenemos las yeshivot, pero también tenemos la DAIA, que es la que se encarga de las relaciones con el gobierno? Bueno, parece que allá en Babilonia también crearon ese título, que era Rosh Galut, muy simple porque traducido del hebreo quiere decir el cabeza de la diáspora, es decir, el más importante o presidente de la diáspora, o en arameo Reish Galuta. Enseguida vamos a volver. Quiero nada más que tengan una idea de cómo se desarrolla. Y después de estos genios, Geonim, viene una época en que los sabios se denominan Rishonim hasta un momento determinado, y después de ese momento a Haronim. Todo esto es un adelanto, porque el quiebre, es decir, el momento crucial que marca la diferencia entre los primeros o anteriores y los Aharonim, es un personaje que todos ustedes escucharon nombrar, que se llamaba Yosef Karo, y que redactó el famoso libro el Shulchan Aruch. Pero el Shulchan Aruch tiene que ver con todo esto. Entonces ahora vamos a ver rápido. No vamos a hablar porque yo ya les expliqué. La Knesset Agdolá, que era la gran asamblea que tenía entre 70 y 120, lo grande que hicieron es que fijaron el canon bíblico de todo el Tanaj, formalizaron la liturgia de las tefilot, establecieron la Amidá y agregaron la festividad de Purim. Después hablamos de las Zugot y ya dijimos que el concepto de asamblea. Acá le voy a contestar un poco también a Raquel. En Israel todavía, cuando estaba la Knesset Agdolá, cuando los judíos vivían todavía en Israel, bajo la dominación griega y romana, cuando no, se formaron 2 grupos. Cuando yo estudiaba en el seminario no podía entenderlo, porque el Moré me explicaba que los saduceos era la clase alta, entre ellos estaba el Cohen, los Coanim, y el Cohen Gadol, y que eran colaboracionistas que se sometían al poder extranjero, porque la sumisión al poder les permitía tener los cargos públicos más importantes, y que el Cohen Gadol era miembro de este grupo, así como la aristocracia y los principales propietarios de la tierra.
y rechazaban todas las interpretaciones que los jajamim estaban haciendo por su lado en la Knesset, y sostenían que nada que fuese de afuera del Tanaj tenía autoridad. Ahora, sí aclaremos lo que dice aquí abajo, que lo que sabemos de los saduceos es lo que figura en los libros y que fue escrito por los fariseos, no por los saduceos. Así que no sabemos exactamente si era tan así, pero efectivamente los saduceos eran colaboracionistas y estaban en contra de todos los otros grupos. Negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. ¿Quiénes eran por su lado los fariseos? Para que vayas pensando, Raquel y todos los demás. Ellos fueron una de las principales clases judías en esa época y eran la mayoría de los que estaban en la Knesset Agdolá. Entonces, obviamente, ellos fueron los que estaban trabajando con la Torá oral y creían que la Torá oral, en su interpretación, era válida, claro, unida a la Torá escrita. Es decir, no era una Torá oral inventada por alguien. Venía junto con la Torá escrita, con la Torá que recibimos en el Sinaí. Pero decían que como las leyes a veces ya están muy anticuadas, los sabios tienen autoridad para interpretarlas y para ordenarlas. Y se identificaban con las clases más populares. La palabra fariseo en hebreo viene de la palabra lifrosh. Lifrosh es apartarse o separarse. Claro que el Talmud, que fue escrito por ellos, dice que se interpreta la palabra fariseos en el sentido de que son apartados de lo prohibido. Yo les voy a ir trayendo todo lo que se dice, ustedes sacarán sus conclusiones, también con respecto a los caraítas. Después dijimos que era la pareja, las Zugot, que no lo vamos a volver a decir, un par de sabios jajamim, que uno era el Nasi presidente y el otro era el Av Beit Din, padre del tribunal, y hubo 5 en la historia, en los siglos que van de la dominación griega a la romana. De las 5 parejas se conocen, pero la más importante es la última, de Hillel y Shammai, que seguramente todo el mundo escuchó nombrar, porque hubo muchas veces controversias, pero siempre Hillel era el que suavizaba las leyes, mientras que Shammai era considerado el más severo. Y después volvemos, no lo voy a explicar de vuelta, los Tanaim eran esos que se tuvieron que retirar a la Galilea, donde estuvieron estudiando, donde estuvieron compaginando todo lo que tenían en sus cabezas en las yeshivot de Galilea, Usha, Tzipor y Tveria, y bajo la presidencia de Yehuda Anasí, compaginan la Mishnah entre los años 200 y 220 y le dan forma, por eso acá tenemos estos dibujitos, de 6 sidrot, es decir, 6 órdenes, porque en la Torá todas las leyes están muy mezcladas y ellos lo que hacen es compaginarla en 6 temas diferentes, por ejemplo, sobre leyes penales, leyes laborales, sobre higiene, sobre festividades, etcétera, etcétera. La sinagoga de Tzipori es uno de los lugares que quedaron de aquella época y se llama en hebreo Mehará, es el lugar donde trabajaba Rabbi Yehuda Anasí. Después dijimos que tuvieron que pasar a Babilonia.
En Babilonia sabemos que el Éufrates y el Tigris son los que contienen la Mesopotamia, y en esa zona es donde se radicaron las importantes yeshivot, Pumbedita, Nehardea, Sura, Mejoya, y después va a surgir también en Bagdad, Bagdata. Y siguen haciendo el mismo trabajo, dijimos, componiendo por su lado una Gemara más completa, juntándola con la Mishnah y formando entonces el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia más o menos se termina de compaginar alrededor del año 500. Esto es un bajorrelieve que está en Beit Atfutzot, en Tel Aviv, que es una reproducción de un bajorrelieve antiguo, y acá de vuelta tenemos el mapa con las yeshivot y quiénes eran los rabinos que se destacaron en cada una. Los Amoraim, entonces, son los que terminan de armar la Gemara más la Mishnah, y dijimos que entonces el de Jerusalén se terminó en el 400, el de Babilonia en el 500. Esta es la estructura de una página. Acá en el centro, esto es la Mishnah, con algunas explicaciones de la Gemara, y todo lo demás que está alrededor son todas las demás explicaciones que traen muchos rabinos a posteriori, porque no se clausuró en el 500. Ven acá a los costados y siempre se siguieron agregando cosas, pero de costado. Hoy en día, como ven acá, el Talmud tiene muchos tomos, inclusive hay con traducción al castellano, pero no se molesten porque no lo van a poder entender demasiado, es muy complicado. Pero lo que le decía recién es que esto recibí hoy con esa misma estructura de una hoja de Talmud, está en inglés y se llama Masejet, que es un capítulo, Masejet Zoom, así que hoy no lo vamos a trabajar, pero lo dejo para después. Y no crean que ahí se terminó el asunto. Los Seboraim son los que completan y amplían la Gemara, y se va formando un mar de libros y de explicaciones, y ese es el nombre que le dan los Jajamim en hebreo, Yam HaHalajá, el mar de la halajá, es decir, de las leyes. Y obviamente también hubo gente que se sintió bastante ahogada por ese mar de la halajá. Hay quien lo dibujó, y acá tenemos los nombres de todos los libros, acá está la Mishnah, acá tenemos el Talmud de Jerusalén, etc. Pero yo no quería llegar a esto. Quería mostrarles que en el siglo VIII, a comienzos, aparece un señor, Hanan ben David, que está asociado al movimiento de los Karaim. Pero antes de hablar de él, vamos a decir algo más. Porque Hanan ben David era familiar de un personaje muy importante que era justamente el que servía de nexo entre la comunidad de Babilonia y las autoridades, que en este momento, siglo VIII, ya están bajo el dominio musulmán. Y aparece un título. El título que aparece es exilarca. Exilarca, dije antes, o Rosh Galut, viene de la palabra exilio, Rosh Galut. Y ahora enseguida vamos a ver. Entonces, dijimos que los Geonim eran los directores de las yeshivot. Ellos se encargaban de toda la parte cultural y espiritual. Pero uno de los principales es este Gaón,
Saadia Ben Yosef, lo conocen todos como Saadia Gaón, que escribió un libro muy importante, Munot Vedeot, pero que se opuso terminantemente y lo criticó mucho a Anán Ben David, al punto del que lo excomulgó. Y enseguida vamos a ver vamos a ver el porqué. Les comento, el exilarca tenía un título político y tenía mucho dinero porque manejaba la economía de la comunidad. Los exilarcas generalmente, vamos a volver a Anán Ben David, los exilarcas normalmente vivían en palacios realmente muy bien ubicados, y Anán Ben David, el exilarca que había en su época, no tenía hijos. Entonces él, que era el primogénito de un familiar, suponía que él iba a ser el futuro exilarca Rosh Agolá. Pero resulta que los Geonim no le tenían mucha simpatía, porque era una persona muy arrogante, muy exigente, muy creído de sí mismo, que no hablaba bien con los jajamim, y entonces decidieron que el nuevo exilarca iba a ser su hermano. Y entonces Anán Ben David discutió mucho y decidió apartarse. Él decidió apartarse, pero el gobierno de los musulmanes no aceptaba a una nueva persona que ellos no hayan nombrado. Entonces él pidió a las autoridades musulmanas que no lo nombren como otra autoridad judía, sino que lo nombren como creador de una nueva secta y que lo acepten como fundador y cabeza de una nueva secta, cosa que los musulmanes hicieron. Ahora vamos a seguir un poquitito. Después vamos a volver a los Karaim, pero primero terminemos con esto. Dijimos que después de la época de los Geonim, viene la época de los Rishonim. Rishonim son los rabinos principales que vivieron aproximadamente entre el siglo XI y el siglo XV, después de los Geonim. Y ahora fíjense bien a quién encontramos entre estos Rishonim. ¿Les dice algo? Bueno, es una época maravillosa dentro del pensamiento judío, nada menos que Rashi, Rambam, Maimónides, Nachmanides es también Rabbi Moshe ben Nachman, son de lo mejorcito que tenemos en cuanto a exégesis bíblica, pero a Anán Ben David no le gustaban. Así que vamos a ver, en realidad él vivió antes y ahora vamos a ver qué pasaba. Lo que es cierto es que en esta época se redactaron cientos y miles de nuevas leyes, takanot. Por ejemplo, el otro día, no me acuerdo en cuál de las clases, si era con Leo o qué, alguien preguntó si encender velas figura en la Torá. Si decir brajot figura en la Torá. No, es de esta época. Los jajamim en esta época redactaron un montón de leyes nuevas. Por ejemplo, lo que puse acá es la braja que se dice antes de leer la Torá o después de leer la Torá. Y hay cientos de takanot que son todas nuevas. Hasta el momento en que Rabbi Yosef Karo dice, bueno, a este mar hay que ponerle un orden.
y él se aboca nuevamente a ordenar todas las leyes que existían hasta aquel momento en una serie de libros, de tomos, que se llama Shulchan Aruch. En castellano, Shulchan Aruch es la mesa servida. Bueno, servida para el que puede leerlo y entenderlo. Pero de cualquier forma hizo un trabajo enorme de tomar de todos los libros que andaban por ahí dispersos y componer una unidad que tampoco es accesible para cualquiera de nosotros, pero que se llama Shulchan Aruch. Ahora, como siempre, somos mandados a hacer. Rabbi Yosef Karo vivió donde, en Israel, en Tzfat, y todas las leyes que él redactó se adaptaban a la vida de los sefaradim. Pero, ¿para qué estamos los ashkenazim? Entonces, alguien tenía que quejarse, como que había ciertas leyes que no estaban de acuerdo con el pensamiento de los judíos de Europa. Entonces aparece otra persona, pero no es que se pone en contra, simplemente modifica algunas cosas para que sirvan también para el mundo ashkenazi. Perdón, esta es la tumba de Yosef Karo y el Beit HaKnesset de Yosef Karo en Tzfat. Les doy un consejo: si alguna vez viajan a Israel, paséense por ahí, porque Tzfat es una ciudad maravillosa. E inclusive, y se van a reír, pero el cementerio de Tzfat es una delicia. Está en una ladera de una montaña, ir caminando por ahí, se encuentran con todos los nombres que ustedes quieran de la historia de la filosofía hasta la filosofía moderna judía. Esta es la tumba de Rabbi Yitzhak Luria, así que es un lugar divino. A mí me encantó, pero aparece Moisés Isserles. Este señor vive en Cracovia y obviamente para los judíos de Polonia algunas cosas deberían ser modificadas. Entre paréntesis les aclaro que Saadia Gaon, que es el que vimos antes, uno de los directores de las yeshivot, también sacó leyes que servían especialmente para Europa, porque, por ejemplo, instituyó que no se puede tener más que una esposa. ¿Por qué? Porque la iglesia en Europa no permitía más de una esposa, a pesar de que los judíos sefaradim, y especialmente los orientales de los países árabes, tenían más de una esposa. Ahora, Moisés Isserles adaptó el Shulchan Aruch, ¿ven?, y no lo descartó, sino que lo adaptó a las necesidades de los ashkenazim también. Y este es el Shil de Cracovia. Si alguien va a Marcha por la Vida o viaja, también visitarlo. Y adentro, porque en Europa los cementerios estaban dentro de las iglesias o dentro de los shil también, es decir, alrededor, es la tumba de Rabbi Moshe Isserles, el Rama o Rema, porque según cómo lo llaman, pero es el Shulchan Aruch para los ashkenazim. Es decir, que el Shulchan Aruch fue como un quiebre porque puso en orden todo lo que había de antes. Pero los Aharonim tampoco son cualquier cosa, los que vienen después del Shulchan Aruch, es decir, los que están entre el 1500 y el 2000, porque uno de ellos, por ejemplo, es el fundador de Chabad, Rabbi Schneur Zalman de Liadi, el autor del Tanya, y el Gaón de Vilna, que fue su más acérrimo enemigo, inclusive lo mandó a encarcelar, lo acusó con falsas acusaciones, porque
no vamos ahora a hablar sobre eso, y a partir de ese momento ya no hay más, es decir, siguen habiendo grandes estudiosos, etcétera, pero para la ley judía, como los rabinos están muy dispersos, la costumbre es pregúntele al rabino. Entonces, mándele sus preguntas que él le va a responder. Y después se reunían todas esas respuestas en un libro que se llama Sefer Sheilot Utshuvot, es decir, el libro de las preguntas y respuestas, o responsa, que en hebreo se llaman Shut, que son las iniciales de Sheilot Utshuvot, libros de las responsas. Seguimos teniendo gente inteligente, gente estudiosa, inclusive hasta hoy en día encontré que hay responsas por mail o por fax y en sitios web, así que busquen que van a encontrar y verlos. Los últimos grandes rabinos conocidos, o que todos los mencionan, lo hablamos la vez pasada, era a Rav Kook en Israel, que se conoce como el rabino sionista, y el Hafetz Haim, que también vivió en Israel. Y, el último librito, porque el Shulchan Aruch es un libro de muchos tomos, existió un señor que se ocupó en 1864 de hacer un Kitzur Shulchan Aruch, es decir, una especie de lerú del Shulchan Aruch, es decir, una síntesis del libro para que nosotros, yo también lo puedo tener en mi casa y consultarlo. Pero nosotros nos quedamos con este Hanan ben David. Hanan ben David, ya contamos recién que él aspiraba a ser exilarca, pero le robaron el cargo. Entonces, ¿qué hizo? Se escribió él mismo un libro, libro de los mandamientos, y decía, escuchen bien, que no hace falta obedecer las tradiciones rabínicas porque Dios le dio a Moshe una Torá para que cualquier judío, cualquiera de nosotros, la pueda leer y explicar según nuestro propio entendimiento y nuestra capacidad. ¿Entendieron cuál es? ¿Entendieron? Es decir, él dice que no hace falta escuchar a ningún rabino, ni leer ninguno de los libros que se escribieron, ni la Mishnah, ni lo de la Gemara, ni nada, porque la Torá Dios nos las dio a cada uno de nosotros y podemos nosotros interpretarla como querramos. Y ya dije que los musulmanes le dieron libertad religiosa y sus seguidores se conocieron por la palabra Anán. Y comento que Anán quiere decir en hebreo nube, que no es un nombre nada común entre los judíos, pero que el grupo de él fue conocido como Ananita. Por favor, no confundir. Ananitas. Y levantó una sinagoga en Jerusalén, pero cuando Jerusalén fue invadida por las cruzadas, la destruyeron, obviamente. Ahora, los seguidores de él, porque obviamente él murió, los seguidores de él se juntaron con otros grupos que también eran antitalmúdicos, y ahí recién tomaron el nombre de seguidores de la Biblia, es decir, en hebreo, Bnei Mikra. Y de la palabra Bnei Mikra surge el nombre Caraítas, porque Cara es leer, es decir, el libro que nosotros leemos, la Torá. Entonces, Bnei Mikra o Caraim es el grupo que se formó a partir de él y que fue
muy, muy, no, muy rechazado obviamente por todos los rabinos. Ahora, ¿qué pasó? Los caraítas se expandieron, primero por Israel, Siria y Egipto, después se radicaron, ahora no vamos a hablar de eso, pero el otro día mencionamos cuando surgió el imperio de los Kusari, imperio házaro, ahí vivían muy bien, pero como el imperio házaro también después desapareció, el mayor número de caraítas se radicó en Crimea y de ahí pasaron a Lituania y a Polonia. También llegaron a Egipto, pero en Egipto, en la época esa en que llegaron, estaba Maimónides. Maimónides era una personalidad muy, muy especial y se ganó inclusive la admiración, el respeto de los caraítas. Así que al final los caraítas se debilitaron en su posición, perdieron fuerza y en parte se adaptaron al judaísmo rabínico, algunos de ellos. Ahora, el último líder caraíta, y sobre esto quiero comentar algo, fue un tal Abraham Firkovich, que vivió entre Lituania y Crimea, que descubrió muchos manuscritos antiguos que se consideraban perdidos y que él quiso demostrar que los caraítas descendían de las 10 tribus perdidas de Israel. El otro día cuando hablamos de los Krimchak, también dijimos que ellos consideraban que ellos habían llegado a la península de Crimea cuando Ashur, Asiria, conquistó a las tribus del norte y los expulsó y se desparramaron hacia arriba y llegaron hasta Europa. ¿Por qué cuento esto? Porque ellos dicen que si ellos son descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, entonces no vivían en Israel cuando los romanos crucificaron a Jesús. A ver si entendemos lo que ellos quieren demostrar. Y entonces las teorías de este señor persuadieron a la corte imperial rusa de que los caraítas no pueden ser acusados de la crucifixión de Jesús, así que fueron excluidos de las medidas restrictivas contra los judíos. No sé si se acuerdan de los otros días, pero esto lo mencionaron. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿son descendientes de la secta que fundó Anán ben David en el siglo VIII en Babilonia? ¿O son descendientes de las 10 tribus perdidas que se perdieron, valga la redundancia, cuando Asiria conquistó el país? Por eso digo que tenemos unas cuantas cosas que se contradicen, pero la realidad es que los caraítas se salvaron de muchas medidas antijudías en el Imperio Ruso. Estos son dos de los jajamim que lo tuvieron, y este señor, Rabbi Moshe Firuz, o Firuz, no sé exactamente cómo se pronuncia, porque en ibrite está escrito, es desde el 2011 el rabino jefe del Consejo Religioso Caraíta en Israel. Y fue reelecto, porque es un muchacho joven, creo que ahora debe tener 48, 50 años. Es nacido en Israel, nació en Nor Yehuda, sirvió en Tzal, en la Fuerza Aérea, estudió en la universidad y está haciendo su investigación doctoral sobre el fundador del caraísmo, que no sabemos si realmente es el que lo fundó. Y ahora sí vamos directamente a quiénes son los caraítas hoy. El centro está en Israel, pero enseguida vamos a ver otros lugares. Ellos creen que los talmudistas,
es decir, todos los sabios de la Mishnah, del Talmud, etcétera, que hablamos hasta ahora, adulteran el verdadero mensaje de las escrituras hebreas, agregando enseñanzas de los rabinos que dan por sentado que el Talmud es la única interpretación de la Torá. Recién vimos que el otro decía que cada uno puede interpretar por su cuenta, que no es el Talmud la única interpretación. Después dice que también están en contra de que el contenido del Talmud es de origen divino, porque es cierto que los rabinistas opinan que Moshe recibió en el monte Sinaí las dos cosas, la Torá escrita, que son los 10 mandamientos, etc., y también la Torá oral, que es lo que él le transmitió a los 70 sabios, a los 70 ancianos. Así que cada uno de nosotros tiene sus complicaciones. Y por eso también están en contra de que la Torá oral fue revelada oralmente a Moshe en el desierto y que fue pasada de generación en generación, y que recién los Tanaim en el año 200 la escribieron. Todo esto es lo que tienen en contra. Y ellos, en contraposición, fundamentan que hay un mandato en Devarim, en el Deuteronomio, que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Dios, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, tenemos que escucharlos, ellos tienen sus razones, pero vamos a seguir viendo cuáles son sus creencias. En esta, por ejemplo, coincidimos plenamente. Dios creó el universo, no tiene forma, no puede compararse con nada. Envió a Moisés como su principal profeta y a través de Moisés envió la Torá, que contiene la verdad perfecta, por ende no puede ser modificada o complementada en forma alguna. Y esto me gustó: todo creyente debe aprender a leer la Torá en su idioma original, en hebreo, para que pueda realmente interpretar lo que dice. Porque es decir, el traductor traduce, pero no siempre es exacto. Otra cosa, los muertos volverán a la vida en el día del juicio, la redención vendrá con el Mashiach. No existe un número exacto de preceptos, las 613. Y en ese aspecto coincidimos en el pensamiento, porque en la Torá no están numeradas. Nadie sabe si fue el Rambam, pero aparecieron numeradas las 613 mitzvot en un libro que el otro día justamente con Leo estuvimos viendo en la clase de Torá, que era el Sefer HaJinuch. Pero ¿quién dice que hay 613? Así como el otro día leímos los 10 mandamientos y resultó que eran unos 15 o 16, porque depende de dónde los quiero dividir. Las normas de la circuncisión son distintas, más antiguas, ¿sí? El calendario. En el calendario es un primer tema que distanció a Anán de los Rabanim, porque ellos decían que no se puede escribir un calendario como tenemos hoy en día el Luaj, y que todos los meses hay que salir a mirar la luna, a ver si aparece la luna nueva, como en el tiempo antiguo. Pero al final, ya en el siglo XIX, aceptaron más o menos el calendario, pero dicen que igual mejor salir siempre para Rosh Hodesh y mirar si no está nublado, ver si la luna apareció o no apareció. En el calendario ellos tienen las fiestas de la Torá, pero fíjense bien, acá dice Rosh Hashanah, pero ¿cuándo es Rosh Hashanah para ellos? El primero del mes primero. ¿Y cuál es el mes primero según la Torá? Nisan.
Nisan, que es el mes de Pesaj. Es decir, que para ellos Rosh Hashanah, al igual que para los Krimchak, vimos el otro día, es el primero del mes primero. Después tienen Pesaj, igual que ellos, el primer día, perdón, con los samaritanos, el primer día es Pesaj, pero después los otros 7 son los Hagamatzot. Empieza la cuenta del Omer, sí, cuentan la fiesta de las semanas, pero que no cae siempre en la misma fecha, porque en la Torá dice, y es cierto, que cuando cae Pesaj, después del primer día de Pesaj, esperá hasta el Shabbat y contás 7 semanas. Entonces, no siempre cae en la misma fecha. Hay años en que cae el día 10 del mes tercero, que es Sivan, hay otros años que cae el día 7. Después tienen Yom Truah, el primer día del séptimo mes, lo que para nosotros es Rosh Hashanah, para ellos es simplemente Yom Truah, como los samaritanos. Yom Kippurim sí, Hag Sukkot sí, el octavo día Shmini Atzeret sí, y lo que tienen, esto es para este año, para el 2020-21, pero del año pasado no conseguí el próximo. Lo que sí tienen es el día del Holocausto, sí lo conmemoran, porque no se olviden que ellos perdieron a mucha gente en Europa, Crimea, y enseguida vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero también tienen los ayunos que tienen que ver con el Jurbán del Beit HaMikdash. El ayuno del cuarto mes, que es Shiva Sarvetamus, el del quinto mes, lo que no sé por qué tienen 2 en Af. Nosotros tenemos Tisha B'Av, no encontré en ningún lado, tienen 2 ayunos, y otro ayuno del séptimo mes, que nosotros tenemos Tzom Gedaliahu, pero no coincide por la fecha. Pero el calendario, no, el único día, la única fiesta post-Torah que agregaron es la fiesta de Purim, porque está en el Tanaj, en Megilat Esther. Lo que no tienen es el ayuno de Esther, pero todas las demás fiestas, por ejemplo, Hanukkah, no la tienen porque no figura en el Tanaj. Entonces, ya dije, la festividad de Hanukkah no existe, al igual que los samaritanos, la descendencia es patrilineal, es decir, es judío el que es hijo de un hombre caraíta. Pero acá tenemos que agregar que nosotros también, hasta las matanzas de Khmelnytsky, siempre el hijo era ben del padre. Lo que pasa es que cuando se produjeron las matanzas de Khmelnytsky y las violaciones, las miles de violaciones, y no se sabía quién era el papá real, se decidió, a partir de ese momento, que sea por vientre judío, es decir, de madre judía, pero hasta ese momento era lo mismo. Y con respecto a Kashrut, ellos no cuidan lo de mezclar leche y carne, y acá también me río un poco, porque dicen que no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, figura en Éxodo únicamente como una referencia a un ritual pagano de fertilidad de los antiguos cananeos. Ahora, eso es un agregado que ellos ponen, porque en la Torá no dice eso. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Agregamos o no agregamos? Bueno, ellos interpretan como quieren. Por otra parte, son muy estrictos con respecto a alimentos prohibidos, se oponen a que haya iluminación durante todo el Shabbat, ya sea de velas o eléctrica, pero cada vez van quedando menos porque la gente se adapta a la vida más moderna. Y al revés que nosotros, las relaciones sexuales están prohibidas en Shabbat. Mientras que en el judaísmo rabínico es casi
obligatorio, es una mitzvah tener relaciones en Shabbat. ¿Se acuerdan de las canciones que cantábamos? Los chicos se van a la tarde después de la comida a jugar al río para que los padres se puedan quedar tranquilos, pero los caraím está prohibido. Las sinagogas caraítas se llaman kenesas, de Knesset. Los feligreses se descalzan al entrar y suelen rezar sentados en el suelo. Se realizan 2 rezos diarios, fragmentos de Torah y de Teilim, igual que nosotros, pero al igual que los Shomronim, no usan tefilim, porque también consideran que lo que dice en la Torá de las totafot beina y neja tiene un significado únicamente metafórico, pero eso también es una interpretación. Lo mismo sucede con las mezuzot. Ellos no usan mezuzá. Sin embargo, por ejemplo, en el Beit HaKnesset de Egipto había una mezuzá que después les voy a mostrar, y ahora, como viven muchos en Israel, ya se copiaron y tienen mezuzot. Las tzitziot, la verdad es que me encantaron, modelo precioso, anudados con vetas azules, porque dice en la tzitzit que tiene que haber un hilo cárdeno, pero no esta belleza de trenzado, que voy a ver si con mis nietas chiquitas aprendemos a hacer este tipo de trenzaditos con azul, que es mi color preferido. Esta es esta es la mezuzá que les decía que existía en el templo de Mitzrayim y que se trajo después para Israel. Esto es un cartel porque hay una calle en Jerusalén que se llama Rehov HaKaraim, porque ahí está el Beit HaKnesset. Ahora esta es ropa de los Kohanim. Cementerios tienen en Ucrania, en Crimea, y acá quiero que vean algo. Miren estas tumbas. ¿No les hace parecer más a tumbas musulmanas que a tumbas judías? Porque fuera de la Ira Atika hay un cementerio musulmán y tienen esta forma. Si bien está todo escrito en hebreo, aunque no es el hebreo que hoy conocemos, estas son tumbas en Crimea. Vamos a la parte de la vida cultural. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los judíos rabínicos. Tenemos el shil principal en Jerusalén, que se llama Eihal Shlomo, es decir, el Palacio de Salomón, que es el símbolo de la sabiduría completa. Bueno, el Centro Mundial del Judaísmo Caraíta que ellos tienen en Ramle, también le pusieron de nombre Eihal Shlomo. Ramle está al lado de Lod, cerquita del aeropuerto. Esto es el Eihal Shlomo, y ahí adentro tienen la kenesa, el shil, miren con la mezuzá, ¿sí? Esta es la sinagoga de Jerusalén, y acá les tengo que contar algo. Esta sinagoga se construyó en 1744 bajo el dominio musulmán, y los musulmanes tenían prohibido hacer una sinagoga que sea más alta o la misma altura que las mezquitas. En esa época la edificación en Jerusalén era muy baja. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron un Beit HaKnesset, una sinagoga, pero excavaron en la tierra. Es decir, que para entrar hay que bajar varios escalones. Es decir, que desde afuera tiene la misma altura que tenían las mezquitas, pero adentro es mucho más amplia. Y le pusieron, por eso puse debajo del nivel de la calle, y le pusieron de nombre Hanan ben David. Así que ellos suponen que sí, el movimiento de ellos está fundado por Hanan ben David. Está en la Ira Atika. Este es el interior, y como ven,
tiene la luz más desde arriba y no desde las ventanas porque está sumergida un poco bajo tierra. Esta es en Ashdod, el shil que se llama Keter Torah. Este es el mismo rabino que vimos antes con el Sefer Torah. Esto es en Crimea y vamos a ver por el mundo. Esta es una kenesa en Ucrania, en Vilna, en Lituania. ¿Se acuerdan el otro día hablando de los Krimchaks en Crimea? Simferópol y Sebastopol. Esta es la kenesa de Simferópol, que es la capital de Crimea. Esta es Sebastopol, ¿se acuerdan que era el puerto? Pero fíjense en los dibujos y se van a dar cuenta enseguida de que hoy en día ya no es kenesa. El gobierno de Crimea prosoviético lo convirtió en escuela deportiva. Esta es la de Kiev y Odessa, que son en Ucrania. Y la que a mí me gusta mucho contar es que desde Lituania, en Lituania había un gran duque. Lituania era el gran ducado de Lituania, no sé si se acuerdan en historia, pero había un gran duque, Vitaitas, que cuando Lituania fue tomada por el Imperio Ruso, por Catalina la Grande, ¿se acuerdan? Se escapó, se fue y se trajo consigo a un gran grupo de caraítas que eran sus guardias personales. Y fundó en este lugar, que también es en Lituania, pero en una isla cerca de Vilna, y se llama Trakai. Hizo su castillo y al lado un barrio que es hasta hoy en día el barrio Caraíta. Esta es la kenesa del barrio Caraíta. Esta soy yo, ya que estamos frente a... Esto es del museo que tienen en Trakai. Esta es la vestimenta que usaban, porque el otro día dijimos que copiaron mucho de los tártaros de la península de Crimea, la vestimenta muy colorida, muy hermosa. Estas son las casas de Trakai, también muy coloridas. Esto sigue siendo hasta ahora un barrio que es de caraítas y que si van a Vilna, a Lituania, les recomiendo el paseo. Es un lindo paseíto y después se hacen el paseo en lancha hasta el castillo, que es hermoso, y además compran algo en el mercadito ese de cosas preciosas que venden ahí. Pero también llegaron a América, aunque usted no lo crea. Llegaron a América, esto es en California, donde tienen un gran centro, gracias al trabajo de un tal Mordejai Abraham Alfandari, que falleció en 1999, pero que hizo todo un movimiento, y ellos sí son proselitistas. En 2007, los primeros 14 nuevos estudiantes de caraísmo fueron recibidos en la comunidad caraíta en una ceremonia de conversión efectuada ahí. Y tienen, dice aquí abajo, actualmente varias organizaciones, como Judíos Caraítas de América, Movimiento Caraíta Mundial y otros más. Y además cuenta con una universidad judía caraíta, que es la única organización encargada del aprendizaje de los futuros conversos, luego que estos terminan sus estudios. Esta es un lado del templo que ellos tienen en California, una hermosa comunidad, acá dice Congregación Bene Israel, Karaite Jewish Cultural Center, y
para terminar entonces, nunca constituyeron una población muy numerosa. En 1879 eran casi 10.000. No se olviden que en el Holocausto también murieron muchos y que actualmente la mayoría residen en Israel, son unos 25.000, y unos 1.000 allí en San Francisco, donde recién les mostré. En Crimea, en 1979, registraba unas 3.300 personas, y en Israel, finalmente, para cerrar, a principios de la década de 50, antes de esas primeras cartas de Ben Gurión, el gran rabinato no los quería dejar entrar. Se opuso a la inmigración de judíos caraítas. Por eso después Ben Gurión sacó y escribió esa carta. Pero ya en 2007, el rabino en jefe de Natania escribió en el diario que un caraíta es un judío. Los aceptamos como judíos, y a los que deseen volver al judaísmo mayoritario, los aceptamos. Así que, si quieren, tenemos 2 minutos para ver un cortísimo Sí, Nehama. YouTube. Bueno, es un YouTube, a ver si lo puedo ampliar. No se ve. Hola, estoy acá, Nehama, ¿necesitas que te ayude? Fíjate, Nehama, no se ve el video, si podés poner el video. Sí, Nehama, no sé si nos escucha, Nehama, por eso. Nehama, no estamos viendo el video, ¿eh? Bueno, quería Si querés te ayudo, lo ponemos el video. ¿Qué cosa? El video no El se video. vio, Nehama. No se vio, Tenés Nehama. unos minutos. Ah, ¿no se vio? No se vio, no se vio. Perdón. Sí, es cierto, porque vos me habías dicho y yo hoy no puse el cuadradito. ¿Y querés que te lo... A ver, ¿cómo hacemos? ¿Salgo y entro de vuelta abriendo el cuadradito? Espera, esto tenés que hacer. Sí, tenés que sacar tu compartido de ahora, Sí. y ahora volver a hacerlo. Ah, Y apretar claro. en No apretar en la estaba vos pantalla. para decirme que tenía que... Lo que pasa es que estoy haciendo unas milanesas, entonces estaba con las manos justo. Estaba complicada. ¿Dónde tengo que marcar ahora? Abajo tenés compartir pantalla y Sí. buscá el YouTube. Te tiene que aparecer un montón de pantallitas con todo lo que tenés abierto, y ahí tenés que buscar el YouTube que tenés vos abierto. Tiene que aparecer en miniatura. Ah, el YouTube. ¿Este? Así. Ahí está. Ah, Estamos Perfecto, viendo. Nehama, ahora sí.
Entonces, Perfecto. ahora Ahí que lo está. paso de vuelta, Sí, Pasalo de por vuelta, favor, Nejama. Nejama, pasalo de Mostrar el vuelta. video, Nejama. perdón. No, por favor, Nejama. Te queremos mucho. No, Gracias, no, Sergio. espera, porque tengo que volver, porque ya había pasado, entonces tengo que... no, tengo que... No, espera. Porque tengo que... Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Perfecto, Nejama. perfecto. Gracias, Sergio. No solo por asimilación e inmigración, también por las muertes en el Holocausto. Bueno, espero que... A ver. Sí, lo último que quería hacer era... Esto lo cierro. ¿Cómo vuelvo? Cerra la Nejama. Sí, cierro esto, pero quiero volver, porque lo único que quería era mostrarles, a ver dónde Si está. tenés otra pantalla para compartir, fíjate en donde cerrá esta y abrí otra con la otra pantalla, como hiciste recién para YouTube, para otra cosa, para la otra pantalla. Ahora, ¿a dónde voy? No, pero no lo encuentro. A ver. No. Entonces, no, lo único que quería mostrarles es la última, porque... A ver si se puede. No, nada más que pasar a la última porque me gustó la expresión Lleva el cursor para abajo y ahí está. Sí, no, ya está. Que era, uy, no sé por qué. Que es esta, porque ese mismo Rabbi que lo vimos durante varias diapositivas, dijo, en el Sinaí éramos todos caraín. Estoy de acuerdo con él. Así que espero no haberlos cansado mucho. Gracias y será hasta la próxima. Un beso para todos. Gracias, Nejama. ¿Alguien quiere una pregunta o algo? Sí, o si por favor. se desmutean y saludamos todos a Nejama. Gracias, Nejama, como siempre. No, gracias ¿Alguien? a ustedes por escuchar. Chao.
Muy bueno. Muchas gracias. Un beso a todos y gracias a los que aguantaron hasta ahora. A vos, mi Muchas fama, a vos. gracias. Creo que estamos todos los que arrancamos, así que muchas gracias, estaba muy buena la clase. Chao, hasta luego. Estamos todos.